Bueno, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bueno, para que entremos de una vez en materia, bueno, quería pues también comentarles algo y es que, bueno, hasta el momento que revisé el domingo, pues que era el acuerdo que habíamos hecho, varias personas no habían subido pues los archivos, ¿cierto? Eh, en realidad, pues no hay mayor problema si usted tiene alguna razón por la cual no lo pudo subir. De pronto el internet o de pronto pues no había terminado, pero ya estaba, pues le faltaba algo para acabar, necesitaba un plazo adicional. Y bueno, lo que quería pues como que tuvieran en cuenta con esto es que a la larga yo no tengo mucho problema con eso porque sé que hay unas dificultades a veces que nos retrasan, pero de las personas que no subieron, ninguna me avisó. O sea, es importante, la responsabilidad no solo se basa con entregar a tiempo, sino con avisar cuando uno no puede entregar por alguna contingencia, algún problema, ¿cierto? Entonces, es bueno como que días antes, no el mismo día o no esperar a que uno los busque, que le escriban a uno, bueno, profe, ve, tengo este problema, creo que para el mediodía no lo voy a poder hacer. Aunque bueno, sí me tengo que excusar ahí porque sí hay dos personas que en realidad sí me avisaron. eh, se me pasó pues porque sí me habían avisado, pero el resto no lo hizo. Entonces, bueno, lo importante es eso, como que todo se puede negociar, todo lo podemos hablar, siempre y cuando estemos de los términos de responsabilidad, ¿cierto? Cuando usted no pueda subir o no haya entregado por alguna razón, no lo diga el último día, no lo diga al último minuto, sino que pues uno más o menos hace un cálculo de tiempo o por lo menos se organiza para saber si logra entregar o no y pues lo mínimo sería avisarle al profesor, que de hecho me tocó buscarlos casi que uno por uno a ver qué era lo que había pasado. Entonces eso pues no me parece como justo. Entonces, bueno, ya saben, más que cualquier cosa es un jaloncito de orejas para que esto no vuelva a suceder, sobre todo para este último ejercicio. Teniendo en cuenta que, bueno, no hay, en este último ejercicio prácticamente no hay plazos, ya que es justo cuando se cierra, pues como el sistema de calificación, cuando acabamos el semestre. Y esto ya pues sí es un tema muy serio para que pongamos cuidado con los tiempos de entrega y si se van teniendo inconvenientes lo avisamos con tiempo. Entonces ya saben, de pronto las personas que aún no hayan subido o aún yo no les haya hecho el cambio de la nota que les puse temporalmente, me van informando, ¿cierto? Hay algunas personas con las que yo ya he hablado por interno sobre casos muy específicos, inconvenientes que tuvieron, y obviamente yo a esas personas ya hablé con ellos para darles como solución al aspecto particular. Bueno, entonces, si alguien tiene también alguna duda o no está de acuerdo con su nota, también en algún momento del día puede escribirme o llamarme pues por WhatsApp o por donde usted considere y pues aclararíamos como el tema y si es necesario y se corrige la nota, bienvenido sea eso, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en un pequeño compromiso eh, de investigar como dos temas, ¿cierto? O por lo menos dos conceptos, no había pues que hacer un trabajo escrito, sino que simplemente la idea es yo escucharlos a ustedes de qué es lo que entendieron o de eso que miraron sobre el timing chart y sobre el morphing y a su vez, si en medio de esa investigación no entendieron o tienen dudas respecto a ese tema, pues para que las discutamos y a partir de eso desarrollemos el ejercicio. Eh, entonces, bueno, yo quería saber de pronto quién investigó algo y quisiera compartirlo. Hola, Sí. profe. Hola, Hola. ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, yo investigué, pero no entendí lo que leí. Ok, Sobre el morphing. Dice sí, que sí, cuéntame lo que dice investigaste, a que ver es un efecto, si lo entiendes o pues o qué es exactamente lo que no entendiste. dice que es un efecto especial que se utiliza la animación por computadora para transformar
una imagen, fotografía de un objeto real a la imagen, fotografía de otro objeto real. No entendí. Eso es lo que busqué y no comprendo. Bueno, ¿y de casualidad miraste ejemplos en internet o algo o no viste nada? Los ejemplos, los ejemplos. Pues, o viste alguno, o sea, mientras investigabas, viste de pronto algún ejemplo relativo a esa definición que encontraste, o no encontraste ningún ejemplo que te mostrara que era eso. Una mariposa, pero vi uno como de una mariposa, pero no lo comprendo bien tampoco. Ok, Es como darle vida a un objeto ahí en la imagen, es como lo que entendí. No sé. bueno, alguien más, por acá vi que escribieron, denme un segundito. Em, bueno, Sebastián me dice que en medio, pues como él no tiene micrófono, Sebas, de todas formas, no sé si tú tienes forma, pero si algo no tiene micrófono, podrías conectarte por el celular, que es lo que hacen muchas veces algunos, se conectan tanto en el computador como en el celular y por el celular hablan. No sé si tengas esa forma, porque sería muy bacano pues también escuchar de tus palabras qué es lo que viste antes de que nos muestres el video. ¿Tienes forma de hacerlo o definitivamente no? Pues sí, yo creo que sí, sí tienes que tener el Hangouts, pero la mayoría de los teléfonos ya lo traen por defecto. El tema pues del Hangouts. Si querés, mírate a ver si de pronto está ahí ya instalado. eh, o si no, pues mientras vamos en la clase lo puedes instalar, que eso no pesa y no es difícil. Bueno, mientras eso, Daniel Calle nos comenta que él entendió que el timing chart es como una gráfica que hace el animador para saber dónde colocar los in-betweens, para que la animación quede más fluida. Bueno, vamos a hacer una cosa, Daniel, porque esa definición está muy interesante, está muy bien elaborada, pero centrémonos inicialmente en el tema de morphing para que vayamos cogiendo un temita y luego el otro y ya pues vemos por qué los dos son como tan importantes tenerlos en cuenta, ¿listo? Sebastián dice que es la transformación de un personaje. ¿Alguien más quiere agregar algo al tema de Morphin? Pues, profe, los ejemplos que yo encontré es como que la cara de un personaje se va transformando en otra. No sé si eso será morphing. Muy bien, sí, por ahí el tema va más o menos, ¿cierto? Lo que estamos notando es, como dice también Daniel, incluso, que el morfín es una metamorfosis del personaje. A Eh, lo Power Ranger. a lo Power Ranger puede ser, sí. Bueno, más o menos por ahí va. Quisiera que los demás también, como que así sea, que digan lo mismo, o de pronto alguna cosa adicional que hayan encontrado, o no sé, como para que vayamos haciendo esa definición mucho más complicada, pero hasta el momento todos van como por el lado que es cierto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues, profe, Profe, no sé, o eso sea, no es como... A ver, ¿quién habló primero? No, démosle la palabra a Carlos y luego a Lucas nuevamente. Profe, eh, eso no es como entre la transformación de un objeto tridimensional a otro. Puede ser también, sí, exactamente. Entonces, miremos que ya Carlos tocó otro tema y es que no solamente hablamos de personajes o de rostros, sino que ya estamos hablando de objetos, ¿cierto? Y es importante. En el caso de Carlos también mencionó que era 3D. Entonces ya también estamos metiendo ahí que 3D, que real, porque por ahí que él había hablado de objetos reales, de rostros, de objetos, de personajes, ¿cierto? Eh, nos cuenta Juan Pablo también que el morphing se puede definir como que va de una forma a otra sin transición aparente.
Listo, entiendo. O sea que según lo que nos dice un poco Juan Pablo es que no notamos mucho como el brinco entre una forma y la otra, sino que es como o sea, esa transformación se hace como imperceptible de alguna forma a los ojos, o sea, no sentimos en qué momento termina una cara y comienza la otra, digamos, en el caso pues, de un rostro, porque puede ser algún otro objeto. Bueno, creo que con esas informaciones ya estamos muy claros. Entonces ya les voy a, pues, a explicar como poco a poco. Entonces, básicamente el morphing es una técnica de animación, ¿cierto? Digamos que se llamó morphing inicialmente en los efectos especiales, o sea, en la producción, digamos, cinematográfica, pues de películas o de video, ¿cierto? Ahí fue como donde le pusieron como tal el término morphing. Sin embargo, el morphing lo podemos ver desde mucho tiempo antes. Pero centrándonos en el momento en el que lo llamaron morphing, la primera producción que utilizó esa tecnología, al momento ya de que sea práctica, fue en un video de Michael Jackson que se llama Black or White. Les voy a mostrar sin sonido pues para que no nos enredemos con el tema. Les voy a mostrar pues un pequeño pedazo en el que se ve el morphing en personas reales, ¿cierto? En una grabación. Profe, qué Eso no es pena. cuando se convierte en pantera. ¿Perdón? Eso no es cuando Michael se convierte en pantera. ¿Cuándo quién, perdón? Discúlpame. Michael Jackson se convierte en pantera. Más o menos, exactamente, pero creo que ahí como tal no se Profe, utilizó. Contame, Lucas. o sea, el primer morphing no fue el de el del villano del Terminator, que era como el líquido. Bueno, es que hay como varias cosas ahí, ¿cierto? Esos son transformaciones, lo que Ah, ok. comentaba Carlos y lo que comentaba Lucas, pero como les decía, o sea, en realidad sí son morphings, sino que el término de morphing, o sea, el hecho como de pensar en que eso se llamaba así, fue a partir de la necesidad que hubo en este video de Michael Jackson que les voy a mostrar. Pero De si no, rostro. exacto, desde unos rostros, ya se les muestro aquí, ahí están viendo, perdón, disculpen, ya les comparto pantalla. Listo. Bueno, el video es este, se llama Black or White. De hecho, pues es muy bacancito el video. Lo voy a poner aquí un poquitico más grande. Y ustedes van a apreciar que a medida que se va desarrollando el video, van cambiando las personas y casi de manera imperceptible y con una técnica brutalísima, o sea, una capacidad técnica muy buena. Ya les muestro ahí. Entonces, miren que a medida que van pasando los personajes, pasamos a la chica de pelo rojo y pasamos a un señor de rastas y esa transformación es como si literalmente esa persona fuera la misma, pero su cuerpo estuviera cambiando, ¿cierto? Este efecto, por lo menos en el caso aquí de Michael Jackson, es tal vez es el primer video que se llamó Morphing este efecto, ¿cierto? O sea, en este momento ellos querían en la producción del video que se transformaran las cosas y tuvieron que diseñar un programa como si estuvieran creando un Photoshop especialmente para hacer este efecto, ¿cierto? Para poder diseñar este, este programa y investigar cómo se hace y todo, pues obviamente le tuvieron que dar puesto un nombre a esa técnica y por eso es que en este video es la primera vez en la que llamamos morphing a una técnica en la que se transforman, en este caso, rostros, ¿cierto? Aquí Juan Pablo hace una acotación muy importante y es que cada persona continúa con los movimientos del anterior. Eso es a lo que quería llegar. El morphing, pues es una cosa técnica, pero también es importante, por lo menos en una grabación de video, hacer como una coreografía, ¿cierto? Que miren que hay momentos en los que él gira la cabeza hacia la izquierda o gira los hombros más hacia un lado que al otro. Y pues en teoría un poco la idea sería que la imagen que sigue, o sea, la persona que sigue, continúe en esa misma pose. De lo contrario, pues si digamos la imagen termina mirando el personaje, no sé, aquí un poco hacia el lado izquierdo como está ahí, y la otra imagen comienza en el lado derecho, pues
obviamente va a ser muy difícil que se vea bien hecho el morphing y la secuencia de la animación no va a funcionar, ¿cierto? Esto lo estamos viendo acá con una imagen real, ¿cierto? No quiere decir que el morphing solamente sea aplicado a fotografías o a videos con personas reales, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que yo voy a pasar de una imagen a otra, digamos de una forma, deformándola hasta llegar a los rasgos de un objeto o del otro, ¿cierto? Por ejemplo, acá les voy a mostrar hay una película, hay un grupo que se llama Pink Floyd, algunos lo deben conocer, es un grupo pues bastante famoso, es poco viejo, pero es un grupo famoso pues sobre todo a los que les gusta un poco el rock y como este tema de música experimental. Pink Floyd tiene una película que se llama El Muro, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a mostrar un pequeño pedazo de una animación que se encuentra dentro de la película. La voy a adelantar un poco acá para que nos centremos pues como en el tema de la animación, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, esto es hecho completamente a mano, pues en estas épocas en realidad no tenían ni Photoshop ni nada, sino que tocaba dibujar cada pieza manualmente e ir tomando fotografías, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un poco el resultado y acá vamos a ver otro tipo de morphing. Vemos esas flores que están normal, pues están como desarrollando, se están como madurando y a medida que maduran, digamos que en sí mismas su forma cambia, ¿cierto? Vamos a ver que más adelante no solo cambia, digamos que se vea una flor más madura o menos madura, sino que incluso va a cambiar su forma, a dejar de ser una flor para ser otro objeto, ¿cierto? Vamos a ver un poco ahí, voy a adelantarlo un poquitín más porque es una secuencia un poco más lenta, pero miren que ahí es casi que difícil de percibir que sean flores, ¿cierto? Ya empiezan a ser objetos un poco más abstractos, se mezclan, miren que ahí ya empiezan a salir, son rostros. Esta es una obra muy bonita en realidad, pues artísticamente hablando. Luego volvemos a que se vean como flores, pero miren que cada vez esas flores van teniendo formas muy diferentes, hasta el punto que acá incluso tiende a parecer como un vampiro, pues una especie de murciélago. Bueno, eso es básicamente, ¿cierto? A lo largo de la película hay otro montón de morphings como esto. Miren que partimos de una cara a otra y esta cara empieza a deformarse hasta generarnos casi que un cuerpo femenino, un cuerpo pues muy, muy deformado. Luego miren cómo pasamos a estas formas como de un helado, de comida, ¿cierto? A una pistola incluso. En fin, aquí vemos en cuestiones de lo que más nos interesa a nosotros, que es la animación, cómo ese mismo efecto que estaba aplicado en un video real lo vemos en un video, pues en algo animado, en algo que podemos tranquilamente hacer en Photoshop. Ahora, obviamente, pues esto es una técnica, la persona que ilustró esto, pues primero tiene unos conocimientos artísticos muy desarrollados, una técnica muy, muy, muy genial, de mucha experimentación, de mucho trabajo. Pues obviamente nosotros de primeras no vamos a hacer un ejercicio así, pero en síntesis el proceso es lo que vamos a aprender pues más o menos hoy, ¿cierto? Como cuáles serían las claves para que se nos haga más fácil hacer este ejercicio. Entonces, a grandes rasgos, eso es el morphing, es vamos a entender el morphing de una manera más simplificada, como que nosotros tenemos un elemento A y un elemento B, ¿cierto? Una fotografía A, fotografía B, o un dibujo A, un dibujo B, y lo que yo tengo que hacer es dibujos intermedios entre ese A y ese B que me vayan llegando al otro punto, ¿cierto? O sea, es como, vamos a pensar en que tal vez el elemento A es un triángulo y el elemento B es un cuadrado. Entonces yo voy a hacer dibujos intermedios que me permitan transformar ese triángulo en el cuadrado, ¿cierto? De una manera fluida, y yo puedo hacerlo de muchas maneras, pues no existe solo una forma, ¿cierto? Hay como diferentes maneras de explorar ese tipo de morphing, que ahí es donde un poco cada uno
puede en su ejercicio mirar cómo hacerlo, ¿cierto? Obviamente ya con algunas bases que les voy a dar en breve, ustedes van a tener como más claridad de cómo abordar ese tema. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, profe, una pregunta. Contame. En vista pues de que vamos a hacer un morphing en Photoshop, entonces es un morphing con figura geométrica no más, ¿o qué? Bueno, ahí es donde empieza como a complejarse el tema. Bueno, yo les voy a pasar a ustedes, recordemos que nosotros tenemos dos entregas para este ejercicio. Una es un racional, que es lo que hablamos la semana pasada, en la que usted tiene que hacer una investigación, una breve investigación sobre su trabajo, y la otra ya es como tal, pues la animación final, ¿cierto? No es que ustedes tengan que hacer lo que acabaron de ver, o sea, obviamente no, porque no nos da ni el tiempo y obviamente pues eso no tiene sentido llegar a un nivel de complejidad tan grande, pero sí vamos a explorar más allá de hacer solo una figura geométrica, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir a ustedes... No, Sí. ¿Aló? profe, esa clase también la subís. Esa clase también la subís. Sí, claro, no, todas las clases se suben, todo queda subido en el YouTube, ahí en la lista de reproducción que siempre les he compartido, todas las clases van subiendo para que estén tranquilos por eso. Entonces, Listo, perfecto. voy a entrar en, ya que me hiciste la pregunta de qué vamos a hacer, hagámoslo de una vez, hablemos de una vez de esto, para que sigamos desarrollando pues como las definiciones de timing chart que nos faltan. Entonces ya les comparto aquí. Este documento que están viendo en pantalla, yo se los voy a subir al Drive en un momentico. Este contiene como todos los requerimientos de lo que tenemos que hacer. Está muy largo, pero seguro que no es largo. O sea, es porque yo quería que ustedes tuvieran todo muy claro y son puntos muy sencillos como de hacer en realidad. Y toda esta vaina de acá para abajo que se ve como puros links, no son nada raros, sino que antes son referentes que ustedes pueden ir mirando, que incluso les mostraré algunos en este momento, como para que vean diferentes formas de hacer morphings, ¿cierto? Hay muchísimas formas, hay cosas que son muy simples en cuestiones de dibujo, no son como la que vimos de Pink Floyd. Hay otras que pueden ser un poco más complejas y ya usted con todas esas referencias que va a mirar y con todo lo que vamos a ir hablando, usted ya mira pues cuál es la necesidad. Pero lo importante, les voy a leer aquí pues un poco de cuál es el objetivo del ejercicio. Este ejercicio se llama metamorfosis, ¿cierto? El objetivo del proyecto es crear una pieza de animación tradicional. Cuando hablamos de animación tradicional, es un dibujo cuadro a cuadro, que es lo que hemos estado haciendo durante todo el semestre, ¿cierto? Ese es nuestro enfoque del primer semestre. Entonces, esto sigue siendo dibujo a dibujo, ¿cierto? Muy bien. El tema que va a abordar es la cuestión de un sentido de identidad o pertenencia. Es un poco que usted se pregunte quién es usted y a dónde pertenece, ¿cierto? Partiendo de un ejercicio de introspección investigativo, se hablará sobre cómo construyo mi identidad en relación al territorio, tomando como base tanto la imagen personal, o sea, una percepción suya, como la fauna y la flora del territorio al cual usted se identifica. Esto está un poco carretudo y puede que no lo entendamos en este momento, pero se los voy a decir como más en plastilina. Usted lo que va a hacer básicamente es como un autorretrato. Usted va a partir de un autorretrato suyo. El autorretrato, aclaro aquí, no es, o sea, puede ser que usted se dibuje su cara, ¿cierto? Normal, como usted se imagina que es usted, o si usted se mira con un espejo, como usted quiera. Usted se va a dibujar a usted mismo, pero el autorretrato también puede ser algo distinto a dibujarse a usted mismo, ¿cierto? O sea, usted como hacer una ilustración que lo represente a usted, eso podría ser un autorretrato también. Entonces, vamos a partir de ese autorretrato y usted va a transformar ese autorretrato en un elemento B, que sería algo que sea relacionado con la fauna y la flora del territorio en el cual usted se siente identificado, ¿cierto? Por ejemplo, yo me siento identificado en la ciudad de Medellín, un ejemplo, listo. Y me siento muy identificado tal vez con los perritos que están en la calle porque la soledad y porque los dejan tirados, bueno, en fin, y como que yo quiero hacerles un homenaje a ellos por lo importante que me parecen a mí. Entonces usted podría hacer una transformación de ese rostro suyo a, digamos, la imagen
como de un perro en esa soledad que está pues en la calle, ¿cierto? Usted podría mostrar eso o podría mostrar algo más alegre, ¿cierto? No, yo me identifico con, digamos, el guayacán, que es una planta que florece de un color muy vistoso, que es una planta hermosa y yo considero que en mi introspección a mí me identifica mucho eso porque yo quisiera florecer como florece esa flor, esa planta. Entonces usted puede hacer su rostro o su autorretrato y hacer un morphing hacia ese guayacán, ¿cierto? Hacia una planta de guayacán. Es un poco eso lo que yo quiero que ustedes hagan. Para poder hacer eso, usted se tiene que sentar a revisar cómo podría hacer usted su autorretrato y cómo podrías hacer ese otro objeto al cual te vas a transformar. Tienes que analizarlo y la idea es que no me dé una respuesta racional, porque cuando hablamos de racional es escribir, justificar, dar una razón del por qué elegiste esos elementos. No es una razón como, es que a mí me gusta. Eso no es una razón racional, eso es básicamente algo subjetivo, pero algo que no tiene como mucha base. Usted tiene que, por eso hablamos de introspección, tiene que ir como a su pasado o tal vez a hacer un recorderis de su recorrido personal y pensar qué cosas hay en su alrededor que no tienen que ser solo plantas y animales, puede ser algún otro elemento o alguna otra cosa eh, sobre la cual usted quiera hacer esa transformación. Bueno, me dice Juan Pablo que no entiende nada. Ok. Bueno, ¿me podrías explicar exactamente qué es lo que no entiendes para que repitamos el asunto? Entonces, bueno, ya vamos terminando. Aquí les voy a mostrar lo que hablamos ahora. Este es un blog desarrollado por jóvenes, bien interesante. Muy interesante porque es desarrollado por jóvenes. Bueno, Ellos mismos presentan las actividades y ellos mismos realizan. bueno, ok. Se lo recomiendo mucho. Listo, voy a volver a explicarlo entonces. Listo, muy bien. A ver, muchachos. Cada uno, no pensemos en que vamos a hacer un trabajo todos juntos. Cada quien va a hacer un morphing, ¿cierto? Para hacer un morphing, como hablamos ahorita, necesitamos un punto A y un punto B. El punto A y el punto B van a hacer una investigación que usted va a hacer de usted mismo, partiendo de un elemento A que es un autorretrato. Y vas a partir a un elemento B que es un elemento adicional, puede ser algo que en tu investigación personal tú mires que es algo que te representa, ¿cierto? Como decía ahorita, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa material y vas a hacer un morphing con tu autorretrato pasando a ese otro objeto que estoy mencionando ahí. El tema es que cuando yo entiendo el tema tuyo de que no te gusta eso del autoconocimiento y las cosas son como son, pero este tema sobre todo tiene que ver con salirse de zonas de confort y sobre todo investigar, porque es algo que nos hace mucha falta a todos, ¿cierto? Es importante que nosotros cuando hagamos un elemento gráfico, nosotros analicemos los conceptos y las cosas y no solo dibujar por dibujar, que de hecho eso se ve muy reflejado en los ejercicios que se entregan. Entonces, más allá de que no es necesario hacer elementos científicos. Esto como es un tema de introspección, es simplemente, como dice Juan Pablo, que son cosas, que las cosas son como son y ya. Es decir, según Juan Pablo, entonces, para todos Juan Pablo significa la misma persona. Puede que para vos haya gente que no te parezca, no le parezca tu forma de ser o te parezca que tienes tales cualidades y para otra persona puede que tengas otras y personalmente para vos puedes tener otras, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza un poco el tema de hablarse a sí mismo, ¿cierto? El criterio exactamente se justifica, como yo les digo, como es una introspección, es básicamente justificar el por qué tú, en ese autorretrato que te estás dibujando, cómo te estás dibujando, o sea, por qué te estás dibujando de esa forma. Y por el otro lado, por qué elegiste ese otro elemento para hacer esa metamorfosis. Ahora, aclaro una cosa aquí, y es que la metamorfosis, o sea, en el segundo animal,
no necesariamente tiene que ser un objeto existente, ¿cierto? Porque no necesariamente las cosas son como son, ¿cierto? Es decir, la persona que se inventó el Señor de los Anillos y los personajes que están en el Señor de los Anillos, seguro que nunca vio un dragón, ¿cierto? Sino que se basó en cosas que consideraba que podrían ser un dragón o inventó una serie de personajes a partir de un universo que él mismo creó, ¿cierto? Entonces, es un poco como eso, o sea, ustedes pueden crear, yo puedo decir, bueno, mi autorretrato es mi rostro normal y me quiero transformar en un dragón, porque los dragones simbolizan la fuerza, simbolizan no sé, la imponencia, y yo quiero verme así como ese dragón. Entonces ahí tú podrías justificar esas dos cosas en tu contexto. Sí. Sí, O sea que, por ejemplo, yo me puedo dibujar, ¿cierto? El autorretrato. sí, Y yo quiero, por ejemplo, dibujar un gladiador. Entonces eso es lo que yo, pues, ¿cómo se dice? Eso es el B, el gladiador, por decirlo así. exactamente. Así sería. Es básicamente eso. Pero entonces tú me vas a justificar por qué elegiste ese gladiador y no elegiste, por decir, algún guerrero medieval, ¿cierto? Pues digámoslo de alguna manera. Entonces vos me vas a decir, no, porque el gladiador para mí simboliza tal cosa, tiene esta repercusión y toda la vaina, ¿cierto? Lo importante, sobre todo, adicional a que hagan un trabajo bonito en animación, es justificar por qué eliges esos elementos. O sea, es que nos demos a la tarea de ser más minuciosos a la hora de dibujar y no dibujar por dibujar. Que ese suele ser un error que cometemos mucho todos. O sea, yo me refiero a todos porque yo también lo cometo muchas veces, ¿cierto? Pero muchas veces cuando hacemos dibujo por dibujar, o sea, sin ninguna razón conceptual importante, es donde como que estamos perdiendo, digamos, mucha posibilidad imaginativa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en términos generales la conceptualización hace parte, o sea, el arte en sí mismo, que es lo que nosotros hacemos, nosotros como animadores, en realidad también estamos aprendiendo, más allá que un asunto técnico, estamos aprendiendo es un arte. Animar es un arte en sí mismo, ¿cierto? Y como es un arte que requiere del dibujo, que requiere del movimiento, que requiere de explorar y de mirar las cosas, yo también tengo que indagar, ¿cierto? Ahí es donde es importante lo que tenemos que hacer de la parte escrita. Hay que pensar, o sea, no solamente dibujar por dibujar, sino pensar qué es lo que estoy dibujando. Y partir de eso es, de alguna manera, en este caso específico, es un poco el tema de la introspección, o sea, de encontrar cosas que dentro de uno pueden haber interesantes a la hora de desarrollar, ¿cierto? Pues por un ejemplo yo creo que más sencillo puede ser de que como decir el rostro mío y que el rostro mío se transforme en el rostro de mi hija y que ahí esté la justificación, el por qué. Eso está muy interesante, ¿cierto? Vas a encontrar, o sea, me imagino que esa relación que estás intentando hacer es porque ustedes tienen una relación muy profunda, personal, obviamente el amor paterno y todas estas cosas. Entonces, mira, aquí ahí tienes muchísimo Sí. por lo cual hablar, ¿cierto? Lo otro es también que pienses cómo te vas a dibujar a vos y cómo la vas a dibujar a ella, porque muchas veces, sobre todo, pues, o sea, hacer un dibujo realista que se vean los rasgos perfectos, puede hacérsenos muy difícil, no solo en el término de dibujar, sino también en el término de hacer el morphing, porque estos son dibujos, o sea, son dibujos cuadro a cuadro, entonces puedes analizar también cómo dibujarla a ella, pues cómo dibujarse en esas dos personas que vas a hacer ahí. Me pregunta Juan Pablo que... No, dime. no, pero o sea, el ejemplo que yo estaba colocando es de que, o sea, como, o sea, hay que hacer pues el trabajo, pero con el trabajo escrito justificado. Entonces uno puede hacer el trabajo escrito, o sea, de algún trauma, de alguna pérdida, de algo que te pasó como el nacimiento de tu hijo, o Perfecto. pues cosas así, me imagino. Sí. Claro, eso está muy bien. Listo, perfecto. Sí, exacto. Digamos, el tema tuyo es muy metafísico porque ya hay un asunto de sentimiento con otro ser. Pues uno también podría justificarse con objetos. O sea, por ejemplo, yo personalmente tengo un pequeño peluchito ahí como de un miquito que lo tengo desde hace un tiempo. Y para mí ese personaje, pues él a mí me representa muchas cosas, ¿cierto? Cuando yo lo miro recuerdo cosas bacanas de mi vida, una cosa así. Yo tal vez podría hacer ese morphing, digamos, de mi autorretrato hacia ese miquito de peluche, ¿cierto?
Entonces, miren que ahí ya yo tengo una justificación porque yo puedo empezar a hablar, bueno, ese personaje, ese juguete para mí representó tal cosa, tal, entonces yo quisiera como hacer ese morphing que representa tal vaina, en fin, ahí empieza la justificación. Bueno, el tema de qué tan largo tiene que ser, pues acá yo no soy, o sea, el tema no es ser como muy escuelero y decir, no, te tienes que gastar 5 renglones para justificarlo. Una justificación va a depender es de que usted realmente sea claro. Usted se puede gastar 2 hojas y no ser muy claro, o se puede gastar un párrafo pequeño y tener toda la información necesaria, ¿cierto? Entonces ya usted como que a partir de su capacidad de síntesis, usted mira cuánto es necesario para justificar. Eh, Aquí, como les decía, acá vamos a ver como que tiene que tener el racional y a partir de eso usted ya calcula cuánto se gasta. Por ejemplo, bueno, aquí para volver a como a este punto, a lo que hablábamos, bueno, creo que ya quedó un poco claro el tema de qué es lo que tenemos que hacer. Son 2 dibujos, ¿cierto? Esos 2 dibujos, uno tiene que hacerse el morphing pues del punto A al punto B. El punto A es un autorretrato, que es lo que menciono acá, y el punto B es acá se dice animal o planta, pero usted podría tener mucha mayor libertad. Y lo otro que quería mencionar, que ya lo habíamos hablado, es que las cosas no tienen que corresponder a lo real. Es decir, no solamente se trata de que usted dibuje algo real, o sea, un pájaro o un perro o un león o un tigre, sino que usted puede hacer un ser o un personaje, como por ejemplo lo mencionaba ahorita Carlos, puede hacer un gladiador que no haya existido nunca, sino que es un gladiador que él se imaginó como él quisiera hacer su metamorfosis. O sea, hay una total libertad gráfica en lo que usted quiera hacer. Puede ser un personaje, un objeto, puede ser real o puede ser imaginario. ¿Por qué? Les voy a explicar, porque normalmente el imaginario de nosotros, psicológicamente hablando, nosotros lo que nos imaginamos no parte de la nada, parte de las experiencias que hemos tenido. Es decir, cuando usted hace un dibujito, inventa un personaje, ese personaje no salió de la nada. Ese personaje salió de todas las películas que usted ha visto en su historia, de todas las animaciones que usted ha visto, de los dibujos animados que más le gustan, de las personas que usted conoce. Son como imaginarios que se mezclan ahí dentro de su cabeza y lo que usted hace es como si se metiera en esa biblioteca, sacar referentes de su cabeza y hacer un dibujo. Eso es un proceso inconsciente, o sea, usted no es consciente de que su cabeza está maquinando eso así, pero usted no puede inventarse algo que no ha visto. Si usted, por ejemplo, no sé, por alguna razón a una persona ciega lo pone a hacer un dibujo de un tigre, seguro que él no va a hacer un tigre como nosotros lo vemos, porque él nunca lo ha visto, ¿cierto? Él simplemente va a ser el tigre basado en la experiencia que tiene de pronto de lo que ha escuchado o de lo que ha olido incluso, ¿cierto? Pues uno no sabe. Y a partir Profe, de qué eso, pena. sí, decimos. Profe, para este trabajo del morphing también se va a hacer así pues con línea de tiempo, como con lo de la caminata, o Sí, eso es nosotros, otro método. sí, es el mismo método. Básicamente vamos a hacer dibujos en capas. Bueno, aquí adelantaré un poquito esto para que lo lean con más calma. Bueno, la duración va a ser la siguiente. Van a ser de 10 a 15 segundos. La animación va a durar eso. Ahora, algo importante es que la animación tiene que tener un loop. Sí, con taller, bueno, en realidad ahí Juan Pablo pregunta que si vamos a usar siempre Photoshop. Bueno, como yo les mencionaba al principio del semestre, taller central como tal no le interesan los programas, ¿cierto? Porque usted un dibujo cuadro a cuadro lo puede hacer en Flip a Clip, lo puedes hacer en Krita, lo puedes hacer en Photoshop, lo puedes hacer en Toon Boom, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema con el software. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que unificar para que todos tengan más facilidad, porque el Toon Boom no lo tienen todos. El, el Toon Boom, pues particularmente que sería el Krita, pues tocaría que todo lo instalemos y todo eso, entonces yo tengo más control en Photoshop. Pero si vos, Juan Pablo, consideras, te sentís más cómodo animando en otro programa, yo no tengo ningún problema. O sea, a mí lo que me interesa es como que me mostres el morphing, listo. Lo puedes hacer en el programa que consideres que sea más cómodo para vos.
Bueno, como les mencionaba, entonces, la duración de la animación tienen que ser 10 segundos, pero por aquí arriba, disculpen que estoy buscando, bueno, aquí. Oye, bueno, tiene que ser un loop, es decir, de esos 10 segundos yo tengo que partir del punto A al punto B y volver al punto A para que esta animación se haga infinita, como que se reproduzca infinitamente, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué ventajas trae para ustedes? Que como son de 10 a 15 segundos, supongamos que lo vas a hacer de 10 segundos, entonces en realidad tu animación no va a durar 10 sino 5 segundos. Pues o el trabajo que tú vas a hacer no son los 10 segundos sino 5, porque una vez hagas los 5 devolvemos la animación, o sea, la invertimos y se completarían los otros 5 segundos. ¿Me hago entender ahí? ¿O quedamos con dudita en ese tema? ¿Perdón? Eso, me dice Daniel Calle que si es como un ciclo, exactamente, es básicamente un ciclo, es decir, sí, del derecho al revés, exactamente. Entonces, como les digo, la duración que yo les pido de la animación es 10 segundos, pero en esos 10 segundos yo tengo que ver que la animación pasa del punto A al punto B, o sea, del retrato suyo al otro elemento. Y después tengo que ver al mismo tiempo cómo pasa del otro elemento nuevamente al rostro suyo. Entonces, como básicamente para hacer eso lo que yo tengo que hacer es copiar esa animación e invertirla, entonces lo único que usted va a animar en realidad son 5 segundos. Listo. Vas a animar 5 segundos y una vez termines de animar los 5 segundos, yo les explicaré cómo lo duplicamos y cómo lo invertimos para que ya se nos completen los 10 segundos. O sea que su preocupación real son 5 segundos de animación. Pedro Uribe Santos. Listo. Uribe siempre. ¿Por qué siempre? Siempre me ha gustado ese viejo. Muchachos, alguien tiene como el micrófono prendido y está escuchando como algo que no me deja dar la clase. Yo creo que sí, empezó a votar por él la primera vez que voté. Mateo. ¿Y por qué le ha gustado? Mateo. Hola. Es que tienes el micrófono prendido y se te escucha. Uy, todo qué lo que pena, pasa. profe. Dale. Eso me acordó como algunos videos que he visto que pasan como unas vainas. se activan los micrófonos cuando no es. Hombre, qué pena. No hay problema, no hay lío. Bueno, el tema es que, como les decía, la animación, entonces, lo que usted se va a preocupar son mínimo 5 segundos de animación para ya después invertirlos y completar los 10, ¿cierto? La otra ventaja que vamos a tener es que de esos 10 segundos, usted lo va a animar en 2. Quiere decir, si nosotros estamos trabajando a 24 cuadros por segundo, que es lo que normalmente trabajamos, en realidad usted va a hacer es 12 dibujos por segundo, porque es más o menos lo que debería, o sea, lo que se gastaría para completar el segundo. Entonces, palabras más, palabras menos, déjenme, hago aquí una calculadora rápida. Si ustedes van a hacer cada segundo 12 dibujos, en total van a ser 5 segundos, serían 60 dibujos lo que tienen que hacer, ¿cierto? Para completar los 5 segundos de animación. O sea que usted tiene que gastarse 60 dibujos para llegar del punto A al punto B. ¿Sí? Ahora, esto se puede hacer un poco largo si pensamos cómo hace usted para pasar, no sé, de un rostro a otro, 60 dibujos. Tendría que hacer o sea, va a quedar como muy pegado cada dibujo. Usted puede hacer un tercer dibujo intermedio, ¿cierto? Incluso aparenta ser como más aburridor, pero de hecho es más fácil porque lo que usted está haciendo ahí es dividir en 30 dibujos un pequeño morphing y en 30 dibujos el otro. Es decir, vas a tener 3 procesos para dibujar. Es una recomendación que yo les hago. Yo solo les pido dibujo A y dibujo B. Pero si ustedes ponen un dibujo C en la mitad, les va a ser mucho más fácil animarlo.
ese dibujo incluso puede ser cualquier otro elemento, o ahí podría ser, como mencionaba ahorita Lucas, incluso una figura geométrica, porque ahí ya no importa tanto conceptualmente qué vas a hacer, pero sí es importante que piensen que es más fácil, menos, o sea, menos dibujos para llegar a un morphing, obviamente va a ser más sencillo, ¿cierto? Entonces puedes hacer como muchas cosas en ese caso. Cuando les muestre ejemplos van a entender un poco más este tema. O sea, yo quiero que entiendan que en una grabación de un video, pues de una clase virtual, ustedes pueden no entenderlo todo, pero por eso es importante primero que el video les queda grabado y pueden devolverse a pequeñas partes para entender de qué estamos hablando, ya con tiempo, con calma. Y segundo, usted me puede preguntar el tiempo que, o sea, en cualquier día y en cualquier momento puede preguntarme. Igual yo les voy a mostrar ejemplos ahora y voy a hacer una pequeña aplicación rápida de cómo podríamos hacer el ejercicio para que lo entendamos con más calma, ¿cierto? Muy bien, entonces de requerimientos, como les decía, 10 segundos mínimo a 15 segundos máximo. Creo que la mayoría se debería meter es a los 10 segundos. 24 cuadros por segundo y animado en 2. Muy bien. Ahora el tamaño de archivo lo vamos a trabajar en 1000 por 1000. Esto, si usted de pronto a la hora de animar cree que no le sirve ese formato cuadrado, porque eso, el 1000 por 1000 sería algo cuadrado, no hay problema. O sea, puedes decirme, no, yo lo voy a hacer en 1500 por 1000, no hay ningún lío. Pero digamos que el formato base va a ser 1000 por 1000 y lo vamos a trabajar a 72 píxeles por pulgada. Eso ya se los explicaré también enseguida. Formatos de exportación, vamos a entregar dos archivos. Uno que es MP4, como hemos exportado todos los trabajos. Y el otro que es GIF, que se los explicaré en una clase más adelante. El GIF, ¿qué ventaja tiene? Es una imagen que usted puede compartir fácilmente e incluso, pues, a modo práctico también le puede servir como para volverlo un sticker de WhatsApp o lo que usted quiera y compartirlo, ponerlo en redes sociales. Es muy liviano, la gente lo puede usar. Entonces así usted masifica como su trabajo. Y es importante también porque es bueno conocer diferentes formatos en los que podemos trabajar animación. Muy bien, entonces aquí ya sí, ¿qué es lo que va a contener el trabajo escrito? Bueno, inicialmente ese trabajo va a contener la idea, ¿cierto? Que es como la parte más gruesa. Usted aquí va a explicar cuáles son los elementos que va a ilustrar para el ejercicio. Es decir, voy a ilustrar mi rostro y un perro, ¿cierto? Listo. Y va a explicar por qué son elegidos a manera conceptual. O sea, como les decía ahorita, tiene que haber una razón de ser para que usted los elija. En otras palabras... ¿Dónde habría que justificar eso? ¿Cómo? ¿Dónde lo habría que justificar? ¿Dónde? Sí. O sea, tú me vas a entregar un trabajito, un archivito de Word, un documento, pero eso no va a ser largo, va a ser corto. Dependiendo de cuánto usted explique, en realidad no se gasta mucho. Ese documento de Word va a incluir estos puntos que les voy a mencionar. Entonces está primero el de la idea, que básicamente es lo que les decía. Usted debe contar en qué va a consistir el proyecto suyo, por qué eligió los elementos que eligió y dar pues como fe una fe racional de por qué está eligiendo eso. Eso es lo primero. El segundo punto que tiene que tener ese documento es los referentes, tanto visuales como conceptuales. Aquí usted va a buscar una imagen o varias imágenes que le permitan, que me permitan a mí como profesor saber qué es lo que va a hacer usted. Ve, yo me basé en esta imagen que ve acá, yo quisiera hacer algo como esto. Es básicamente eso. Pero entonces no solamente una imagen, usted va a buscar varias. Y usted va a buscar, por ejemplo, estilo gráfico. ¿Qué es eso del estilo gráfico? No, yo quiero que mi morphing sea como con dibujos al estilo de los Simpsons. O no, yo quiero que mis dibujos sean al estilo de Hora de Aventura. O no, yo quiero que esos dibujos sean realistas. Entonces me tenés que mostrar una imagen que más o menos me muestre, una imagen descargada de internet que más o menos me muestre ese estilo gráfico, ¿cierto? Para yo saber qué es lo que tú vas a hacer. También puedes poner imágenes Después una pregunta. Sí, cuéntame. Pues entonces, o sea, pues me imagino que esta pregunta también irá por todo. O sea, en el caso pues de que uno no tenga la tablet y la pluma, entonces tocaría dibujarlos y copiarlos con pluma.
Lo más recomendable es eso, en realidad, pues sobre todo porque hay que ser muy sinceros con esto. Es algo que es muy difícil de hablar, pero es la realidad. Mm. O sea, realmente si vos no tenés tableta, se te va a hacer un poco el trabajo más largo, pues porque obviamente quien tiene tableta va a dibujar de una vez, ¿cierto? A ti te toca pues hacer ese proceso. Ujú. Ahora, podrías probar a hacer algo y es, si quieres hacer todos los dibujos a mano, los haces todos a mano, los resaltas bien con tinta, pues con ¿cómo se llama? Un micropunta o algo así. Y como la línea te va a quedar muy bien y si tú logras sacarle una foto con el celular bien iluminada, a lo mejor no te toca repasar la línea, ¿cierto? Podrías dejarlo así como está y te Sí. ahorras todo ese trabajo. Pero tendrías que hacer entonces los dibujos muy polidos a mano, ¿cierto? Esa sería pues como la regla. Hacerlo o sea, de pronto con lápiz clarito primero y ya después resaltas bien con micropunta, borras lo que dibujas en el lápiz para que te quede limpia la imagen y le tomas una foto con muy buena luz para que la hoja quede completamente blanca. Ese podría ser un buen proceso porque ya tendría la Sí. línea full, te ahorras hacer como toda esa línea. Ese es Ah, ok. una buena estrategia. El tema es, como les decía aquí, Ah, listo. los referentes, cuantos más referentes es mejor. Desde el estilo gráfico también pueden buscar desde lo conceptual, es decir, por ejemplo, yo quiero, me parece que tal animación refleja un poco lo que yo quiero hacer o como el estilo de morphing que yo quiero tirar. Entonces esas imágenes las podemos poner ahí. Ahí pueden ser varias fotos, imágenes, incluso links de animaciones. Bueno, el otro punto que iría en el racional, que esto es incluso más allá de que tengas que hacer algo aparte, es que vas a hacer un storyboard, pero acá aclaro una cosa, el storyboard, o lo que vamos a hacer en este tercer punto, básicamente es que usted me muestre los dibujos del elemento A y el elemento B, ¿cierto? Y se debería mostrar por lo menos un elemento intermedio, o sea, cómo sería el keyframe de toda la mitad de la animación. Simplemente me muestra esos tres dibujos ahí, porque con esos tres dibujos ya podemos empezar a mirar cómo vas a trabajar, ¿cierto? Pues como que yo te lo puedo calificar, pues revisar y sobre eso entonces ya usted puede animar con más tranquilidad. Entonces el storyboard son solamente esos tres dibujos, punto A, punto B y un punto intermedio. Esos dibujitos, listo. Y finalmente paleta de color. Usted va a elegir unos colores para ese morphing, una paleta de colores específica. Esta paleta de colores también debería tener un concepto. ¿Qué puede hacer usted para hablar de concepto? Para que no se meta mucho y no se enrede mucho con ese tema en este momento. Simplemente ponga en Google psicología del color y te van a hablar de algunos, pues de qué representan cada color. O sea, muchas veces te hablan el rojo representa la pasión o representa El verde representa la paz, una armonía, en fin. Entonces, de acuerdo con esas representaciones que hacen los colores, usted va a elegir una paleta de color para su elemento A y una paleta de color para su elemento B. En síntesis, usted me va a mostrar algo como esto. Les muestro pues que es una paleta de color. Supónganse, pues ahí les voy a mostrar una paleta de colores, eso que están viendo en pantalla. Es básicamente un grupo de colores que usted seleccionó para cada elemento. ¿Cómo puede adicional a eso buscar paletas de color de acuerdo como a sentimientos o conceptos que usted quiera evocar? Una forma rápida sería entrar en Google y poner Adobe Color. Eso les queda en el video grabado, Adobe Color. Y una vez ustedes, esperen un momentico, sí, es acá. Es este que dice Adobe Color, Color Wheel. Entonces, cuando entramos acá, ustedes van a ver esta página. Aquí hay muchas formas de crear paletas de color, pero la más rápida y la que más nos va a servir, pues más les va a servir a ustedes para trabajar. Perdón, me devuelvo aquí, que me equivoqué. Ay, Dios. Yo vuelvo a entrar a la página. Es en explorar. Y usted aquí en explorar, usted va a poner cualquier palabra que usted quiera. O sea, esto le va a buscar lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, yo quiero evocar felicidad, un ejemplo. Entonces, escribo felicidad y él me va a mostrar, bueno, si el internet me lo permite,
me va a mostrar paletas de colores, como ven ahí, diferentes combinaciones de colores que podrían evocar esa sensación de felicidad. Entonces, a usted le gusta esta, por ejemplo, entonces la coges, la guardas, la compartes en ese documento que tienes que hacer y me explicas por qué elegiste esos colores. Bueno, sí, está bien. Daniel me está preguntando lo siguiente. Bueno, a ver, esperen, me devuelvo un poquito que no había visto varios comentarios de los compañeros. ¿Toda la animación va en capa de video vacía? No, vamos a hacerla en capas normales. Esto sobre todo para facilidad de que usted pueda alargar tiempos en algunas keyframes que usted quiera que duren un poquito más, ¿cierto? De hecho, por aquí está, creo que, denme un segundo, miren, acá dice, no todos los elementos, perdón, usando capas normales, no de video. Acá está pues explicado esto. La idea es que trabajemos en capas comunes como hicimos los últimos ciclos de corrida y de salto, que fueron en capas normalitas. Y finalmente Daniel también pregunta, ¿se pueden utilizar varios estilos gráficos? Por ejemplo, pasar de mi retrato realista al punto B más cartoon y viceversa. Me parece muy bien, es también una exploración interesante que podrías hacer. Bueno, entonces, como les digo, simplemente ponen la paleta de color y un parrafito o una pequeña línea en el que explique por qué esos colores. Y tiene que ser una paleta de color para el punto A y una paleta del color para el elemento B. Listo, eso es lo único que tiene el racional. Si nosotros notamos, por lo menos este punto que es storyboard, más allá de que te toque hacerlo para el racional, lo tenés que hacer para hacer la animación, ¿cierto? Entonces, en realidad el racional solo tiene 3 puntos que en realidad te puedes gastar una sola hoja mostrándolos, una sola hoja de Word, o tal vez un poquito más, pues porque poner las imágenes más grandes de los referentes, pero en realidad son informaciones muy básicas, muy rápidas. Pues acá yo tengo una especie de cronograma. Bueno, acá se menciona el valor del ejercicio es 20%, de obviamente de la animación y 10% de ese documento racional, que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y yo tengo un pequeño cronograma de más o menos cómo serían las cosas, es decir, para la próxima clase, que sería el 28 de abril, usted debería tener por lo menos la idea ya escrita, los referentes, las imágenes de referencia que vas a usar y bocetos del storyboard, o sea, ni siquiera los dibujos terminados, pero sí unos bocetos de cómo va a ser tu rostro o tu autorretrato y cómo va a ser el elemento B y cómo va a ser el punto intermedio. Para la clase de encima, dentro de 15 días, usted ya debería tener los dibujos terminados, ¿cierto? Ya deberían estar listos y tendrías que tener ya seleccionada la paleta de colores para que esa semana ya puedas comenzar la animación. O sea, ya meterse en el programa que vas a animar, sea Photoshop, Krita, Flipaclip o en el que usted quiera trabajar, que no me importa pues como realmente en cuestiones técnicos. Lo que pasa es que para mí es más cómodo Photoshop porque en eso yo lo puedo asesorar más fácil y probablemente los trabajos los vayamos a hacer así en Photoshop, pues las muestras que yo les haga en video. Entonces, de pronto para ustedes es mucho más cómodo tener el mismo programa que yo estoy usando, pero tienen libertad. Y bueno, ya de ahí para adelante, la clase del 12 de mayo sería continuar animación, o sea que yo revisaría cómo van, si tienen dudas vamos mirando, en fin. Y la última clase, que ya sería la última semana, pues usted debería ya estar terminando animación, edición pues que no es nada en realidad, la edición solo es como estar muy pendientes de que los colores estén bien ubicados, pues que de pronto no se le haya salido un poquito el color o esté mal pintado en algún lado. Y finalmente la exportación, que es lo de guardar en GIF y guardar en MP4, ¿cierto? Eso es básicamente. Les voy a mostrar rápidamente algunos morphings así pues que tengo acá como referenciales que les puede servir. Esto es un morphing que alguien hizo, que de hecho esto es lo que me mencionaba Lucas, esto en teoría lo podrías hacer, o sea, mira que esto está hecho completamente a lápiz y básicamente partimos aquí de una especie como de reloj o no sé qué sea eso, este se convierte en una espada, luego ese muñequito se convierte en otra espada, como ven, y hay como varios morphings, ¿cierto? Hay muchos puntos A y puntos B. Perdón.
Listo, ese sería como un referente. Entonces miren que ahí ustedes pueden mirar. Profe, Sí, y también se pueden explorar otras técnicas de morphing. en este caso el morphing solo lo podemos hacer cuadro a cuadro, porque como el tema del semestre es ese, la única alternativa es esa. Pero existen técnicas cuadro a cuadro de morphing. Por ejemplo, Ok. ya te voy a mostrar aquí, se me perdió el documento. Hay una que es esta, que acá donde ven en el archivo que yo les voy a compartir, dice Liquid. El Liquid Motion es en sí una técnica de morphing. ¿Qué es el Liquid Motion? Convertir un objeto a líquidos. Claro que este es muy complejo, obviamente. Pero miren que acá hay algunos elementos como estos verdes que no tienen formas en realidad. Y ellos se vuelven como charquitos de líquido y se transforman en... Miren, por ejemplo, acá. Obviamente son mucho más complejos estos que estamos viendo, pero en síntesis es como que volvemos los objetos como algo deformado, como ven estas manos, y luego esa cosa deformada se vuelve a ensamblar en la mano o en otro objeto, ¿cierto? Esta técnica, por ejemplo, es muy práctica a la hora de ganar tiempo porque no tenés que estar dibujando el rostro, por ejemplo, súper real constantemente. Voy a volver un momentico que me equivoqué aquí. Voy a volver a poner este aquí aparte, listo. Por ejemplo, esto es mucho más liquid, acá como pueden ver. A ver, adelantemos un poquitín. Voy a adelantar más. Bueno, acá pueden ver como como cabezas, como caras, y estas caras se deforman, pues, perdón, cuerpos humanos, y ellas aparentan ser como líquidas, como si se deformaran, como si fueran una tinta. Un poco eso es el liquid motion. Como les digo, es ser un poco más simples, no quiere decir que tengan que hacer esto, sino que la referencia es de cómo ustedes pueden pasar de un punto a otro, hay muchas formas. Acá les voy a mostrar algunas cosas de Instagram que he visto muy interesantes. Por ejemplo, ahí hay tipos de morphing, o sea, mira que como que se desbarata la cara del muñequito para llegar al otro muñequito. Ese funciona. Miremos otro por aquí. Miren ese tipo de morphing, ¿cierto? Que es muy al estilo del de Michael Jackson, de hecho, ¿cierto? Es como pasar de un rostro a otro y se cambian los colores, ¿cierto? Y bueno, y de aquí para abajo hay un montón pues como de referencias que... Disculpen. Sí, este por ejemplo es Liquid Motion. Miren que se deforma la imagen, casi que deja de ser lo que era y se transforma en la otra. Como les digo, puede parecer un poco abrumador, pero ya vamos a ver en breve, una cosa rápida, de cómo pueden partir para hacer el morphing, ¿cierto? Muy bien, entonces, esas referencias, como les digo, las van a tener ahí a la mano, las pueden mirar todas ya con más calma para que no alarguemos mucho el video. Supónganse que yo tengo, antes de ver estos dos muñequitos, acá tenemos a Homero Simpson y a Rick Sánchez, que son dos personajes muy conocidos. Antes de mostrarles con ellos dos el morphing, lo que les quiero mostrar acá es cómo voy a estructurar mi morphing. Lo voy a hacer obviamente con figuras geométricas, porque es como el camino más sencillo de explicar inicialmente. Entonces, supongamos que yo voy a partir, denme un segundito, me pongo el guante. Ustedes van a partir, supongamos que yo voy a partir para mi morphing de un triángulo. Entonces, este es mi objeto inicial, ¿cierto? Y voy a terminar en un cuadrado. Este es mi objeto final. Listo. Teniendo estos dos objetos, entonces, lo que usted siempre tiene que determinar es saber cuántos frames necesita para llegar de un punto al otro. Como habíamos hablado, nosotros necesitábamos aproximadamente 60, ¿cierto? Para cumplir los 5 segundos de animación. Entonces,
lo primero que debería yo hallar para hacer este morphing es hallar el punto medio, que en este caso serían 30 dibujos. O sea, de aquí para acá van 30 dibujos y de acá para acá van 30 dibujos. ¿Cierto? Yo en el morphing clásico, o sea, pasar de este punto que es el A a este punto que es el B, lo que yo tengo que hacer es imaginarme cómo podría ser yo, o sea, o cómo sería el dibujo que está intermedio entre este punto y este otro. O sea, cómo sería ese dibujo intermedio. No existe una regla, o sea, usted puede definir cómo va a ser ese punto intermedio. Como no existe una regla, usted lo va a decidir, ¿cierto? Entonces voy a hacer aquí pues un duplicado de esta capa y también voy a hacerlo con el cuadrado. Una forma fácil de imaginarse eso es mezclar ambos frames juntos. Entonces voy a poner este en la mitad, lo voy a cambiar de color para que ustedes lo vean mejor, lo voy a poner azulito. Y voy a coger el triángulo que también lo dupliqué y lo voy a poner encima, ¿cierto? En teoría, ahí tengo superpuestos el punto A y el punto B. Ahora, voy a crear otra capa nueva y voy a pintar con otro color. ¿Cierto? Voy a poner un verde ahí como para que lo notemos. Entonces, el punto intermedio para yo llegar del triángulo al cuadro, yo podría decir, bueno, el triángulo tiene estos tres puntos, tiene punto 1, lo voy a hacer un poco más claro, tiene punto 1, tiene punto 2, tiene punto 3, y el cuadrado tiene 4 puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Yo quiero, que ahí es donde empezamos como a hacer el análisis, yo quiero que este punto 1 que hay acá pase a hacer este punto cuando se termine el morphing. Quiero que este por facilidad se vuelva a este porque está muy cerca y quiero que este se vuelva a este. Ahora queda sobrando un punto. O sea que en algún momento de la animación, que podría ser el punto intermedio precisamente, yo debería crear un punto y podría decir que sea este, ¿cierto? O sea que este punto que voy a empezar a sacar va a convertirse en este elemento que está acá. Entonces, teniendo definidas esas ubicaciones de los elementos, entonces yo ya podría decir, bueno, entre este punto y este punto, el punto intermedio, ¿cuál sería? Más o menos por aquí, ¿cierto? Entre este punto y este punto, el punto intermedio sería más o menos acá. Entre los otros dos de abajo, el punto intermedio estaría acá, estaría muy pegado. Y entre este punto y este punto, el punto intermedio debería ser más o menos acá, ¿cierto? Voy a hacer otra capita. Entonces yo asumo para Sebastián que la animación, más o menos el dibujo intermedio debería ser este, ¿cierto? Ahora voy a apagar ese resto de capas y ahí tengo el punto intermedio. Voy a ver aquí algún comentario de alguien. Bueno, me pregunta, me dice, profe, ¿la animación en qué composición debe estar? ¿O es libre elección? Por ejemplo, perfil 3/4. Es libre, puedes elegir la posición que quieras, incluso puedes hacer que el primer dibujo sea lateral, por ejemplo, y el último frontal, y podrías hacer ese giro en el morphing, ¿cierto? Pues como irlo cambiando. Alguien más preguntó en el otro chat, si no estoy mal. Sí, o sea, aparenta ser fácil, pues obviamente porque estoy haciendo formas geométricas, pero el principio es este, es como hallar puntos en los que yo pueda comenzar a deformar. ¿Qué aclaración o por lo menos qué sugerencia les hago? Que utilicen formas básicas, o sea, no tienen que ser figuras geométricas, pero por ejemplo un rostro, como les digo, cuanto más realista lo hagan, más puntos de referencia van a tener que utilizar. Si utilizan un dibujo más simple, seguro que va a ser más fácil hallarlo. Acá como pueden ver, yo ya llegué al punto medio. Ya de ahí, ¿cómo sigo haciendo la animación? La sigo partiendo en mitades. Es decir, ya yo voy a pensar que este es el punto A, el triángulo, y el punto B es este cuadrado. Puedo coger este elemento, lo pongo en la mitad, lo mezclo con el triángulo y hago el mismo proceso que hice con el cuadrado inicialmente. Yo aquí definí este punto a partir de la mitad de los dos, pero yo podría decir entonces también que el punto medio no sea ese cuadro que estoy dibujando ahí,
sino que yo quiero, no sé, por alguna razón, que el punto medio mío sea un círculo. El punto mío es un círculo. Entonces, ¿qué ventajas tiene que yo ponga otro dibujo en la mitad? Es que ya la cantidad de dibujos de llegar del punto A al de la mitad, o sea, este punto de acá, van a ser solo 30 y allá en la mitad va a ser solo 15. Entonces ya hago muchos menos dibujos. Y lo mismo del círculo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo le recomendaba ahorita. Por ejemplo, tú vas a hacer tu rostro y vas a pasar al rostro de un tigre, un ejemplo. Tú podrías poner que en la mitad entre ese rostro tuyo, vamos a hacer como el rostro mío aquí, y el rostro del tigre, entonces parece más un osito. Entonces el rostro del oso, el punto intermedio va a ser, por decir algo, esta forma que sea como un splash de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero utilizar el Liquid Motion como les mencionaba ahorita. Entonces yo ya lo que tengo que hacer es primero pasarme de este rostro al Liquid pensando qué puntos podrían ser cuáles y finalmente hacer el morphing del parche de agua o del splash del splash a la cabeza del tigre. Entonces tendría una forma acá intermedia y acá otra forma intermedia. Y así ganaría mucho tiempo en dibujos, porque pasar de una cara a un tigre es más difícil que pasar de una cara a un splash, ¿cierto? Bueno, profe, se deja para lo último la distribución de las capas en la línea de tiempo para que ya queden organizadas. Se puede dejar de últimas o lo puedes ir haciendo a medida que vas dibujando, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí estos dos, el Homero y el Rick Sánchez. Yo puedo empezar a trabajar así normal, pero ya en cierto momento quiero mirar la animación. Voy a borrar el resto de acá para arriba. Quiero mirar cómo me está quedando la animación. Entonces, bueno, lo primero es ubicarlos en la duración que tiene que ser. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero aquí, como les había mencionado, tengo que organizar que acá esté a 24 cuadros. Entonces lo voy a poner de una vez. 24. Y como son A2, en teoría cada dibujo debería durar 2 frames. Entonces, ahí por ejemplo, como pueden apreciar, ahí están durando un frame, entonces ellos deberían durar 2 frames. Cada dibujo dura 2 fotogramas. Pongo el elemento A primero y pongo el elemento A después, y esto sería lo que llevo de animación, ¿cierto? Si yo voy a hacer un tercer dibujo, pues podría hacer la capa, que sería, digamos, el in-between o la mitad. Voy a poner IB, que sería como la simplificación de in-betweens. Las capas salen a veces muy largas, pues no tengo problema, simplemente las acorto y ya. Podría dibujar con ella ahí encima o podría simplemente ponerlas como deben ir y ya dibujar, aquí en la mitad, ¿cierto? Ahí tengo las dos. ¿Cómo podría hacer yo para dibujar acá en esta capa viendo las dos? Recuerden que para eso tenemos el papel cebolla, ¿cierto? El papel cebolla me permite mirar los dibujos de adelante y los de atrás al mismo tiempo. Para ello, entonces, me vengo a esta opción y le doy Onion Skin o papel cebolla aquí, activarlo. Si yo quiero verdaderamente ver el dibujo completo, acá, perdónenme, voy a poner el fondo blanco que a veces molesta mucho cuando se pone distinto. Es importante que hagan una configuración del Onion Skin porque necesitamos un frame adelante pero también un frame atrás. Entonces aquí volvemos a entrar acá y acá están configuraciones de papel cebolla y le decimos que haya un frame después o un frame antes. Si no se ven todavía las cosas, entonces pónganle 2 y 2. Entonces miren que yo veo como en cierta transparencia ambos frames, ¿cierto? Entonces ya a partir de eso puedo hacer fácilmente el dibujo intermedio. Para que no nos enredemos todavía tanto en este asunto. No, vamos a hacerlo así mejor para que de pronto les suena más, les parece más cómodo. Muy bien, entonces aquí vamos a intentar hacer un dibujo intermedio muy rápidamente. Ahí me disculpan pues que quede bien chueco. Entre estos dos personajes. Entonces recuerden que lo primero es que yo debo hallar puntos intermedios entre ellos o cuáles son o en qué punto va a comenzar uno
y en qué punto va a comenzar el otro. Entonces, por ejemplo, voy a coger el ojo de la izquierda de Homero Simpson. Como estoy pasando de una cara a otra, pues es fácil como intuir que puedo utilizar la misma pupila de Rick, sería la del morphing de la pupila de Homero. Entonces, lo que yo puedo hacer acá inicialmente es decir, listo, mi primer punto es la pupila de Homero y el final sería la pupila de Rick, ¿cierto? ¿Cuál es el punto intermedio entre ellas dos? Si yo hago pues como más o menos un cálculo, vendría a ser aquí. Entonces, mi dibujo tendría que estar ubicado, pues por lo menos en la ubicación del espacio, debería estar ahí más o menos en la mitad. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta también para hacer el dibujo? No solamente dónde está ubicado, sino qué forma tiene. Entonces, para ello, entonces miro, el ojo de Homero es un puntico redondito y el ojo de Rick es como un asterisco. Entonces yo podría hacer casi que, pues esto es inventado, como un ojo medio deforme que no alcanza a ser un asterisco, pero sí alcanza a ser pues como que más o menos se parece. Ahora hago lo mismo con los otros dos ojos. Tengo este ojo acá y tengo este ojo acá. El punto medio más o menos me indicaría por aquí. Hago la misma deformación y ya tengo ubicados los puntos. Luego entonces pienso en la nariz. La nariz de Homero en el punto A es esta y la de Rick es esta. ¿Cuál podría ser un punto intermedio entre ellas dos? Para mí tal vez podría ser no tan inclinada para abajo ni para el lado y más o menos debería ser algo así. Entonces ahí puedo ir analizando, esto es una forma muy racional de hacer el morphing, no necesariamente siempre se tiene que hacer así como tan analizar con ojos pues minucioso, pero es una forma muy eficiente por lo menos de usted saber que está ubicando las cosas como son. La cuenca de los ojos, como ven la de Homero es un círculo, la de Rick también, entonces yo pondría más bien un círculo como en la mitad, ¿cierto? Y sobre ese ojo pues va a ser, ahí lo estoy haciendo en boceto, ya después yo puedo duplicar la capa y pulirlo. En el caso de los que lo estén haciendo a mano, lo que pueden hacer es que lo van haciendo en hojas aparte y ponen una hoja encima de la otra para que alcancen a ver los dos calcos de la imagen, ¿cierto? Si le pueden poner una lucecita por debajo, súper, al vidrio de ¿cómo es? Del comedor o en una ventana usted pega las imágenes con cinta y como la luz de la ventana hace que veas a través de las hojas, puedes ir calcando, se vería muy parecido pues como a esto. Y tendríamos el otro ojo, por ejemplo aquí, yo diría si este es el primero y este es el segundo, por aquí más o menos iría el ojo. Voy a intentar rayar un poco más rápido. Listo, el Homero de nosotros no tiene cejas y el otro sí, entonces yo tendría que ser como una especie de ceja intermedia. Para mí la ceja intermedia va a ser algo como esto. Listo. El personaje de Homero tiene como voy a apagar el otro, tiene como una especie de barba, pues como una forma redonda en la barba. El Rick no la tiene. ¿Alguien me está hablando? Vamos a ver. En dibujos iniciales estos deben parecerse más al primero y se va disminuyendo. A ver, sí, o sea, cada vez que estás más cerca de la imagen se debe parecer una más a la otra. Pero por eso se tienen que hacer en mitades. Cuando tú haces exactamente la mitad de la animación, se tiene que parecer mitad a uno y mitad al otro. Luego ya cuando tienes este dibujo de la mitad, vas a coger este respecto al primero y vas a hacer una mitad entre ellos dos. Es como yéndose en mitades, ¿cierto? Para ir como solucionando pues como fácil el tema ese. De que se parezca una imagen, pues de que una imagen tenga como del otro, ¿cierto? La boca para mí, por ejemplo, es esa. No quiere decir que tenga que ser necesariamente esa misma, pero para mí esa es. Voy a hacer un poco más grande la nariz. Yo puedo ir como puliendo de acuerdo a mis necesidades. Tengo, por ejemplo, la oreja de Homero no se ve. La oreja de la derecha de Homero no se ve y la de Rick sí. Entonces ahí ya yo tendría que definir qué quiero que se vaya viendo. Entre Rick y Homero, digamos en cuestiones de la forma de la cabeza es muy parecida, entonces yo podría casi que mantenerla por aquí más o menos, puedo incluso, no tiene que ser todo súper fiel
a como yo lo estoy haciendo, sino que yo puedo explorar ahí como un intermedio. Y, por ejemplo, el uno tiene cabello y el otro no. Entonces un punto intermedio para ellos dos podría ser, déjenme acá un segundito, yo intento algo. El punto intermedio de los cabellos podría ser entonces que uno de ellos, pues como que el cabello sea como no tan largo en uno y en el otro, sino que sea un poco más como algo más así, como que muy a lo Lisa Simpson. Vamos a poner por acá como una medio oreja que vaya empezando a salir. Aquí más o menos así. Y bueno, esta parte de acá la iba a meter de esta forma. Bueno, vamos a ver qué más me están preguntando. A ver, yo miro. Ah, como el... A ver, espere. Me dice Juan Pablo, como que el pelo se le meta en la cabeza hasta que se quede calvo. Sí, me parece genial. Podemos hacer eso. Sobre todo, bueno, si hiciéramos al revés el tema, sobre todo, porque como Rick está de últimas, antes el pelo le debería empezar a salir. Bueno, puedo ir apagando el papel cebolla. Aquí me meto a esta opción y le quito papel cebolla. Y este es como mi bicho extraño intermedio entre el uno y el otro, ¿cierto? Entonces miren que obviamente la animación de la mitad, pues la idea es que en realidad no tenga por qué parecerse o por qué verse bien, porque es como una especie de punto medio. Pues si usted está, por ejemplo, haciendo una flor en el punto inicial y al final está haciendo un gato, por ejemplo, pues la forma de la mitad seguro no va a tener mucha, o sea, no se va a identificar muy fácil o se va a ver rara. Pero eso es un poco la idea, porque estamos deformando nuestra imagen. Yo podría incluso, pues en términos de animación, decir, bueno, ese es mi punto medio, pero yo quisiera que ese punto medio se deforme un poquito, o sea, ponerle como algunos rasgos de liquid motion, como si estuviera derramando líquido para un lado. Yo puedo empezar a agregarle algunos elementicos por acá, digamos que el pelo quede como en esta forma. Incluso puedo deformar un poquito también aquí los ojos, alargar las pupilas un poquitín, como si se estuviera moviendo muy rápido, deformarle aquí a este lado, ¿cierto? Por acá también podría pues como jugar con esta parte de los pelitos. Y vamos a reproducirlo. Obviamente todavía no se ve como del todo bien, pero más o menos por ahí va haciendo la cosa pues para mí, ¿cierto? A mi gusto. Entonces, una vez yo termine mi segundo in-between, pues mi primer in-between, ya puedo empezar a decir, listo, ¿cómo sería el punto intermedio entre este primer dibujo y este segundo? Entonces ya puedo darme la tarea de correrlo, agregar una nueva capa intermedia, ¿cierto? Que es la que estoy agregando ahí. Voy a acercarla nuevamente por aquí, que se corren mucho. Aquí que me quede en la duración que yo necesito. Y en este punto voy a activar nuevamente el papel cebolla. Entonces miren que ya la relación que se me está haciendo es entre el primer dibujo y el segundo. Entonces yo ya puedo decir, listo, mi siguiente morphing va a estar mediado por, entonces el ojo medio va a estar por acá, entonces este va a ir aquí, la pupila sigue un poquito deforme, por acá va este, e incluso lo pueden hacer inicialmente muy rápido, ¿cierto? Con el fin de que más o menos hallen la forma y ya después lo pulen con tinta o lo pulen con, en el caso de Photoshop, pues con la pluma o con el lápiz, ¿cierto? Aquí la ceja debe verse un poquitico más pequeña, la boca debería ir un poco intermedia aquí. Y bueno, y así básicamente, bueno, acá había como cierta pequeña deformación, la puedo poner aquí un poco. Este es un punto intermedio, entonces miren que, por ejemplo, acá, este es la barba y esta es la otra pseudo barba que queda. Yo puedo tirar entre la línea por la mitad porque estoy hablando de que este es un punto intermedio. Esta es una oreja y esta es otra, entonces mi oreja podría ir más o menos por acá.
y acá ya se puede empezar a ver se puede empezar a quitar algunos de esos rasgos que tiene la oreja. Este es como un punto medio al cuello, por acá el cuello empieza como a desaparecer, entonces podría ser esto. Puntos intermedios entre la cabeza, iría más o menos como por acá, empieza a deformarse. Listo. ¿Qué más me puede faltar? Yo creo que más o menos por ahí. Vamos a quitar el papel cebolla y miremos cómo va quedando más o menos el morphing entre uno y el otro, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya se ve mucho más la animación, ¿cierto? Entonces esto es lo que yo puedo hacer fácilmente. Como les decía ahorita, si yo no quisiera hacerlo si yo quisiera poner un punto intermedio adicional a los 3 personajes que ya hay, a los 2 que ya hay, digamos, voy a volver acá al inicio, tenemos el punto A y el punto B, yo quiero que mi punto intermedio no sea el rostro intermedio, sino que sea otro objeto, también lo puedo hacer, como les mencionaba ahorita. Voy a hacer, por ejemplo, aquí, voy a activar el papel cebolla como para tener visualización de ambas cosas. Voy a ponerlo verde para que lo veamos mejor. Voy a hacer que acá haya es como una especie de splash, como un splash como así. Miren que yo acá no estoy siguiendo como ningún patrón. O incluso puedo pues hacer como... Estoy haciendo una forma muy básica. Les muestro quitando el papel cebolla. Este es mi punto medio, este es mi punto principal, punto medio y punto final, ¿cierto? Entonces, es más fácil para mí, para Sebastián, llegar de Homero a una forma abstracta que llegar de Homero al Rick Sánchez, ¿cierto? Entonces voy en este punto que hay acá, que ya lo hice, voy a generar un keyframe intermedio entre este y este para hacer el dibujo como sería la intermediación entre ellos dos. Entonces voy a hacer este nuevo, lo corro acá y activo el papel cebolla. Entonces el rig se me está viendo acá. Es que el rig está montado, listo. Muy bien, entonces ya, como esto es una forma súper irregular, yo puedo definir a qué corresponde cada cosa. Lo puedo hacer de manera libre, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero que... Voy a poner otro color en el pincel. Yo quiero que la pupila de Homero, esta pupila que está acá, se convierta en este parche que está acá. Entonces el punto intermedio sería más o menos esto, ¿cierto? Este sería mi primer punto intermedio, listo. Ahora, yo quiero que la nariz de Homero, que es esta, se me transforme en esta mancha que puse acá. Entonces, ¿cómo sería el intermedio entre eso? Yo me imagino que más o menos sería algo como así. Es algo muy libre, pues, ¿cierto? Yo quiero que esta marca que está acá como de parche se convierta en ese pelito que tiene Homero atrás. Entonces, ¿cómo sería el intermedio entre esos dos? Yo me imagino que podría ser algo como así. La oreja la voy a convertir en esta curva que está acá. Para que se convierta en esa curva, entonces yo creo que podría ser algo como así. Y por acá de pronto una mini rayita que irá desapareciendo. Listo, ahora voy a la boca. Yo quiero que que esta forma de la boca se transforme en esta bolita que hay acá. Entonces, más o menos sería como un poco esto, ¿cierto? El puntico negro lo puedo hacer más chiquito para que vaya desapareciendo. Y ya la forma, digamos, general del personaje, o bueno, esta otra pupila la puedo meter aquí. O sea, que esta sea el intermedio, que esta sea el otro keyframe, entonces el intermedio sería un poco como algo así. Y a medida que voy haciendo, por ejemplo, la forma del ojo, yo la podría empezar a deformar intermedio hacia la nada, porque no veo como nada más donde me pueda pegar, o podría decir, listo, que este ojo se vuelva estas zonas de acá, entonces el ojo más o menos tendría que coger como esta forma, ¿cierto? Bueno, y ahí ya entonces yo podría comenzar aquí a deformar más o menos como yo me imagine que debería ir mi animación. Entonces acá es un poco más libre en realidad.
poner algunos punticos parecidos a la otra imagen, y digamos que en teoría esa deformación de mi personaje sería un poco esta, ¿cierto? Perdón, acá voy a cortar este. Esta sería otra forma rápida de trabajar este tema del morphing. Miren que entre esta y esta se empieza a ver, se empieza a hacer una leve deformación que más o menos va funcionando, ¿cierto? Yo podría hacer más elementos que hagan que se me parezca a Homero esta línea, por decir algo, que acá se le vea un poco el tema como de la barba que él tiene, no sé qué es eso en realidad. Por acá podría ser un poco la otra deformación del ojo que me hizo falta. Y ahí se va apareciendo, como este es como un Homero desfigurado, ¿cierto? Que va a terminar pareciéndose a este, y este finalmente también se va a tener que empezar a parecer a Rick Sánchez. Entonces esto es como un poco el proceso. Ustedes pueden ir poniendo keyframes intermedios para facilitarse la deformación de del objeto y llevarlo al dibujo que seguiría. ¿Listo? ¿Queda un poco claro el tema ahí de cómo trabajar el morphing, o quieren de pronto que exploremos alguna cosa adicional? ¿Cuándo se podría, en qué segundo se podría dibujar el intermedio? Bueno, si tú cuentas con 5 segundos para hacer la animación, entonces el intermedio lo podríamos hacer en 2 segundos y medio, ¿cierto? En 2 segundos, 12 frames, si no estoy mal. Sería, a ver, pongámoslo por aquí un poco. A ver. Perdón. El trabajo es pesadito, pues es un trabajo pesado, por eso es el final, ¿cierto? La idea es que vamos a hacer algo entonces. Ustedes consideran, a ver, un momentico. Bueno, antes de responderle a Mateo algo, pues que le voy a proponer, me dice, en el punto medio se pueden dibujar objetos o un personaje más definido. Sí, también lo puedes hacer. O sea, si tú quisieras pasar a una flor, por ejemplo, en la mitad, o a un jarrón, o a un, no sé, lo que sea, lo puedes hacer, ¿cierto? De pronto la recomendación que yo te hago es que no te pongas demasiado trabajo más del que ya de por sí tiene este ejercicio, ¿cierto? Busca que el objeto de la mitad lo que haga es facilitarte el trabajo. Les voy a proponer algo entonces, porque sé que el trabajo no es tan sencillo. Vamos a hacerlo no por segundos, no que dure 5 segundos, sino que vamos a hacer, denme un segundo, yo acá analizo, 10 dibujos para pasar, yo hago un cálculo acá, vamos a hacer, que hayan 20 dibujos en total para pasar del punto A al punto B. ¿Qué les parece? ¿Les parece mejor esto? Si te pasas de dibujos o de tiempo, no hay ningún inconveniente. O sea, eso ya es un tema muy libre. Tienes toda la razón, Juan Pablo. Eso sí es un tema que incluso pues a modo personal, para mí esto no es tan cómodo dar pues una clase virtual, porque este tipo de cosas estando no ahí encima y todo, pues con los equipos de la sala es muy genial, pero en realidad pues digamos que hay que intentarnos acomodar, y por eso yo quiero ser muy flexible con esto también, en función de que a ustedes les parezca fácil. Entonces yo aquí la voy a hacer pública la modificación para que no se nos olvide a ninguno. Voy a coger el documento y lo voy a modificar aquí en presencia de ustedes para que nos quede claro el tema de la duración. Listo. Entonces miren, la duración no va a ser en segundos, sino que van a ser sus dibujos. Voy a borrar todo esto que hay acá
y vamos a hacer 20 dibujos nada más. Pero entonces ustedes me van a prometer que sean dibujos con mucha minucia, que los hagan con toda la calidad. Entonces vamos a hacer 20 dibujos desde el punto A al punto B. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que el dibujo de la mitad debería estar más o menos en el dibujo 10, ¿cierto? Dibujo 10 o dibujo 11. Esto lo vamos a quitar también. O sea, vamos a hacer 20 dibujos desde el punto A hasta el punto B. Aquí ya no sería necesario que lo animemos en doses, sino que usted simplemente haga todos esos dibujos y los vas a distribuir en el tiempo, como estábamos haciendo acá. Voy a volverme aquí nuevamente a esto. Tú los vas a distribuir como tú consideres que se vea bien, ¿sí me entendés? Puedes alargar uno más que el otro y lo vas ubicando en tu escala a medida de tu gusto. Esto es bueno así porque puede que hayan dibujitos, exacto, para jugar con el timing, que es lo que en teoría pues vamos a mirar ya la próxima clase, ya que eso se alargó bastante. El timing, no se preocupen por eso todavía, simplemente preocúpense por los dibujos, que tienen que hacer 20 para llegar del punto A al punto B, haciendo, como les decía, primero el de la mitad, luego la mitad de la mitad, luego la mitad de la mitad, y así yéndose en mitades, que es la técnica más eficiente para dibujar y de hecho para animar. La animación se hace así como les estoy mencionando. Entonces, recuerden que son capas independientes, o sea, cada dibujo va en una capa para que los podamos manipular fácilmente. Entonces ya como vamos a hacer solo 20 dibujos y no los 60 que íbamos a hacer inicialmente, entonces yo les pido que por favor si intenten, hagan el esfuerzo, porque sé que obviamente también no es del todo fácil para sobre todo quienes no tienen lápiz, pero intenten hacer que esos dibujos estén bien elaborados, o sea, que se note que usted le gastó tiempo a pensar el primer dibujo, el último, cómo sería el intermedio, todas estas cosas. ¿Les parece mejor así entonces? Quedamos full de esta forma. Sigue siendo lo mismo, 1000 por 1000, MP4 y de GIF que lo vamos a exportar, y obviamente el racional sigue siendo lo mismo, o sea, vas a escribir todo el concepto y todo eso. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. De todas formas, aquí está el video, Perfecto, ya yo se los comparto, el video se los comparto enseguida. Y obviamente voy a estar más que nunca pendiente porque sé que este ejercicio es complicado, no es fácil, o sea, créanme que es un ejercicio de un nivel alto, pero la idea es que vayamos aprendiendo en forma. Entonces, si tienen dudas luego de ver el video nuevamente, cualquier cosa, yo estoy ahí pendiente, listo. Quedamos así, muchachos. Entonces nos vemos a la próxima. Ya saben que ya les comparto ese documento ahí a la carpeta de Drive para que lo lean y no se les vaya a pasar de pronto algo. Listo. Entonces, feliz tarde, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Eso, profe, muchas gracias. Listo, hasta luego. Listo, profe.